Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Agradecemos a Dios por este día que Él nos da aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que por la bondad, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Amén. Bien, queridos hermanos, el día de hoy quiero compartirles un tema que me habían pedido acerca de la doctrina calvinista del salvo siempre salvo, de las 3 S de Juan Calvino, que fue un reformador de la iglesia. Nosotros no estamos de acuerdo con ese punto doctrinal. Quizá él se enfatizó mucho en un punto de la palabra, pero es ahí donde lamentablemente ocurren las herejías, cuando se toma solamente un texto o 2 textos para invalidar 10 o 20 textos. La palabra de Dios tiene que discernirse con el Espíritu Santo. Cuando solamente tomamos un texto y hacemos una doctrina, pues estamos invalidando los demás. Para que una doctrina sea aprobada por la iglesia, al menos debe haber 3 textos de base y la palabra nunca se va a contradecir. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de la doctrina de salvo, siempre salvo, de Juan Calvino. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues para empezar, queridos hermanos, quiero decirles que nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, porque Dios es Dios. Entonces, Él se enfatizó mucho en ese texto y ahora se lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Bien, ahí lo pueden ver, está en Romanos 8, 29 y 30. Es ahí donde él se enfatizó bastante, que dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. Entonces, él recalca la doctrina de la predestinación, pero no podemos nosotros encerrarnos en ese punto porque nuestro Dios es soberano y Él sabe quién se va a salvar y no podemos hacer de este texto una doctrina porque esto es parte de la palabra y esto no estoy diciendo que no es palabra de Dios, esto es palabra de Dios porque Dios es Dios y sabe quién se va a salvar. Entonces, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuestro Dios, que es soberano, sabe quiénes se van a salvar, pero el Señor no ha puesto un límite. Por eso dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no dice los predestinados, dice todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente eso, hay más textos. Por ejemplo, también hay un texto en 2 de Pedro 3:9 que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos sean salvos. El Señor no quiere que ninguno perezca. Entonces, lo que hace esta doctrina es que ya Dios sabe quién se va a salvar, ya no importa qué es lo que podamos hacer nosotros, pero el Señor en su palabra nos ha dicho ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con nuestra comisión, con la misión que el Señor nos ha dado, pero dejarle la consecuencia en sus manos. No podemos decir, no, que ya Dios sabe quién se va a salvar, entonces es por demás, y que una vez salvo, siempre salvo. Eso también es otra cosa que ellos dicen. Por ejemplo, si yo me bautizo, yo soy cristiano, entonces ya para siempre soy salvo. No, porque hay muchos textos de la palabra que contradicen esa doctrina, porque nuestra salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor, y se lo voy a poner todos esos textos para que ustedes puedan entender y comprender y no se puedan dejar llevar de esto, porque esa doctrina de salvo, siempre salvo, de Juan Calvino lo usan muchas iglesias liberales, mundanas, carnales, que no tienen la sana doctrina. Ellos dicen que ya Cristo murió, que no hay nada que hacer, ya no necesitamos orar, no necesitamos ayunar, no necesitamos leer la Biblia, no necesitamos santificarnos, no necesitamos hacer absolutamente nada porque ya Cristo pagó el precio y ya Él sabe quién se va a salvar. Y si yo ya me bauticé, entonces ya soy salvo. No es así, es un proceso.
El Señor nos salva, claro que sí, pero hay un proceso de santificación, porque nada inmundo entrará al cielo. Amén. Bien, vamos a Éxodo 32:33. Era Dios que estaba enojado con el pueblo y Moisés estaba muy preocupado porque el pueblo se había portado mal y el Señor estaba enojado. Entonces Moisés estaba intercediendo por el pueblo, porque recuerden que él fue el que sacó al pueblo de Dios de Egipto. Entonces Moisés estaba intercediendo por el pueblo porque el Señor estaba muy enojado porque el pueblo se había vuelto a la idolatría, el pueblo estaba rebelde. Entonces, ¿qué sucedió? Moisés le insistía a Dios, le decía: Señor, perdona a tu pueblo, si no, ráeme de tu libro, borra mi nombre de tu libro. ¿De qué libro está hablando? Moisés sabía que había un libro de la vida donde el Señor está escribiendo a todos aquellos que van a ser salvos. Hay un registro de todos los que van a ser salvos. Entonces él dijo: ráeme de tu libro. ¿Pero qué dijo? Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. O sea que una vez que tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú pecas contra Dios, el Señor va a raer, va a borrar tu nombre de su libro. Por eso que Moisés conocía y sabía de ese libro. Está el libro de la vida, está registrado ahí. Todos aquellos que aman a Dios, que le sirven a Dios, que le son fieles a Dios. Entonces el Señor estaba muy enojado, iba a destruir al pueblo, los iba a castigar. Entonces ahí Moisés: perdona, Señor, a tu pueblo, si no, bórrame de tu libro. Ese es el corazón de un intercesor, de que de verdad amaba a su pueblo. Entonces ahí es el Señor donde le dice: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Entonces, ¿Dios borra el nombre? Sí, Dios borra el nombre, porque eso es lo que contradicen muchos calvinistas. Queridos hermanos, recalco esto: la Biblia no se puede leer con una mente natural, carnal. Antes de leer la palabra tenemos que nosotros pedirle perdón a Dios, tenemos que pedirle la iluminación, el Espíritu Santo que nos dé entendimiento, porque si nosotros la torcemos, entonces nosotros vamos a ser castigados. La palabra de Dios dice: no puedes añadir ni quitar a la palabra. Nosotros no podemos torcer un texto para hacer un pretexto. ¿Qué consecuencias trae la doctrina de salvo siempre salvo? Entonces que Cristo ya murió, ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, entonces ya soy salvo siempre. Por eso que esas iglesias mundanas, la gente no se santifica, no vive en santidad. Ellos viven una vida igual a una persona del mundo. Ven toda cosa sucia en la red, en la televisión, en Netflix. No tienen temor de Dios, se van al cine, se van a mostrar sus carnes a la playa. Entonces no hay temor de Dios, porque ellos dicen que son una vez salvo, siempre salvo. Y si pecan, no hay problema, porque ya Cristo murió y entonces ya son salvos. No se puede engañar a la gente de esa manera. No podemos estar de acuerdo con la doctrina calvinista, porque el Señor mismo en Éxodo está empezando a decirnos que Él sí puede borrar nuestro nombre de su libro si nosotros pecamos. A ese raeré de mi libro, al que pecare contra mí. Que quede claro. Amén. Bien, ahora vamos a Mateo 10:22. ¿Qué dice la palabra? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te das cuenta que no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Dice: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Hay mucha gente que desiste cuando empieza a ser aborrecida por el evangelio. A nadie le gusta ser diferente al grupo. La presión de grupo es tan fuerte que muchas veces la gente cambia, no tienen carácter, no tienen identidad, no han tenido el nuevo nacimiento y se dejan influenciar. Todos quieren ser igual a todos, nadie quiere ser diferente. Entonces, cuando empieza el aborrecimiento, la persecución, las pruebas, las dificultades, la calumnia, la afrenta, entonces, ¿qué hacen muchos cristianos? Entonces yo me salgo, porque si así es, entonces ¿yo qué hago aquí? O sea, ellos no piensan en su salvación, ellos piensan en lo temporal. Ellos quieren un evangelio de marshmallow, un evangelio suavecito, pero el evangelio es un camino duro de espinas, pero también hay una paz inefable que no se puede entender y comprender. ¿Cómo puedes tener paz en medio de tantos problemas y dificultades? En este camino hay espinas, hay piedras, pero también hay rosas. También sientes la presencia de Dios, que eso es lo más importante. Por eso el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo.
y te dará descanso. El cristiano necesita la presencia de Dios y las pruebas, el aborrecimiento, todo eso es necesario para pulirnos, para limpiarnos, para santificarnos, para entrar a la tierra prometida, porque nada inmundo entrará. El cielo prometido en este caso, porque ellos iban a algo físico, a la tierra prometida, pero nosotros, los cristianos, vamos al cielo prometido. Entonces ahí está, seréis aborrecidos de todos, no dice de algunos, de mucha gente, por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tú no perseveras, si no te afirmas en la roca, si no te agarras fuerte en los temporales, en los naufragios del Señor, entonces te vas a deslizar, vas a morir. Hay pruebas muy duras que el cristiano tiene que enfrentar, porque el infierno se levanta. El diablo no quiere perderte. Antes tú le servías al diablo, entonces él no va a querer perderte. Él tiene todo tu historial de qué hacías tú con él. Entonces él va a venir con todas esas tentaciones, va a ofrecerte el mejor plato que él tiene para que peques contra Dios, para decirte que en el mundo estabas mejor. Mira ahora en el evangelio cómo pasas pruebas, cómo pasas dificultades. Hermano, pon tu mira en el galardón. Las pruebas son necesarias. Antes de llegar a la tierra prometida se tiene que pasar por el desierto. Para llegar al cielo tenemos que pasar tribulaciones, persecuciones, así como la iglesia primitiva. No siempre, pero es necesario. Hay momentos que sí vamos a pasar por esas cosas. Entonces, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice el que se descarría, el que mira atrás, el blandengue, el cobarde. No, dice el que persevera. Hay que perseverar si queremos ser salvos. ¿Ves que otra vez cae por tierra la doctrina calvinista? No es salvo, siempre es salvo. Amén. Bien, vamos a 1 Corintios 15:2. Miren ustedes que dice la palabra, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mire, hay que retener la palabra que se nos ha predicado, la sana doctrina, la verdadera doctrina de Cristo. Si nosotros retenemos esa palabra que se nos ha predicado, tal cual, somos salvos. Si no, creísteis en vano. Usted que se va a la iglesia liberal mundana, no, que allá me deja el pastor hacer lo que yo quiero, puedo vestirme como yo quiero, puedo ver lo que yo quiero, puedo andar como yo quiero. Entonces se salen de la sana doctrina para ir a una doctrina más liberal, más flexible, y según ellos para entrar al cielo. Pero no es así. El camino al cielo es estrecho, es angosto. Por eso dice la palabra, ancho, espacioso es el camino que lleva a la condenación, y estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces hay que perseverar y retener la doctrina que se nos ha predicado. Si no, no podremos ser salvos. Si no, hemos creído en vano. Hay que perseverar, hermanos, en la palabra, en la verdadera doctrina. Hay que retener esa verdadera sana doctrina que hemos aprendido si queremos ser salvos. ¿Quién quiere creer en vano? No pierdas tu tiempo en un evangelio liberal mundano de salvo siempre salvo. Escapa por tu vida. Hay una corona en el cielo que nos espera. Hay una salvación eterna que nos espera. No permitas que por tus carnalidades, mundanalidades, ociosidad, vagancia, pierdas esa salvación tan grande. Amén. Vamos al siguiente texto. Mire que dice Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, Pablo hablando, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, coger, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Está poniendo en tela de juicio Pablo su salvación. No, él está siendo prudente. Nosotros no nos podemos confiar. La autoconfianza, decir que yo ya soy salvo, entonces es perder. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que cuidar nuestra salvación. Por eso él dice, por ver si logro. O sea, él está confiando en Dios, no en su fuerza, porque la autoconfianza no viene de Dios. Por eso dice, ni que ya sea perfecto. No es que ya lo he alcanzado, sino que prosigo, hay que proseguir.
por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también agarrado, cogido por Cristo. Hay que nosotros tener cuidado de nuestra salvación. Hay que tener nosotros cuidado en esta milicia, porque esto es una guerra frontal, agresiva contra las fuerzas del mal. Es una lucha real. El enemigo prepara ataques. Él hace reuniones con sus agentes, con los satanistas para atacar a la iglesia, a los cristianos verdaderos. Ellos hacen reuniones para hacer todo lo que fuera posible para detener al cristiano. Por eso hay calumnias, levantamientos, difamaciones. Por eso, justamente hasta usan la prensa, porque los jesuitas, los masones están todos ligados y el cristiano tiene que aferrarse al Señor, a su palabra. Pablo no cayó en la autoconfianza. Él no se confió, no, ya yo lo logré, yo ya soy salvo. No podemos hacer eso. Como Pedro, ¿se acuerdan ustedes cuando recién estaba empezando en el Evangelio? Él le dijo, Señor, yo nunca te voy a negar. A la muerte iré contigo. ¿Y qué pasó en poco tiempo? Lo negó. Entonces nosotros no podemos decir algo así apresuradamente. Tenemos que nosotros ser conscientes. No podemos nosotros autoconfiarnos. No podemos decir que no, que yo sí, que ya soy salvo. Como mucha gente que dice, no, el diablo conmigo no puede. A mí el diablo no me va a tumbar. O sea, tú no provoques, tú no desafíes, porque el diablo es muy astuto, es muy malvado. Justamente las personas que dijeron, no, conmigo el diablo no se mete, a mí que el diablo venga, pues le voy a dar duro. Y justamente son las personas que cayeron. No podemos nosotros caer en la autoconfianza. Hay que hacer como Pablo, siempre velando, siendo prudentes, no caer en esa malicia del diablo, de decir, no, a mí no, que conmigo no. No hay que decir eso. Amén. Miren ahora lo que dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No ese temor de miedo que no. Es un temor de reverencia, de cuidar nuestra salvación. Nosotros tenemos que cuidar esta salvación que es muy grande, que no todos han tenido el privilegio de ser alcanzados, de entender el evangelio. Y justamente tenemos que orar por esa gente que muchas veces no entiende. ¿Salvos de qué? Dice. No entienden el evangelio. Entonces, hemos tenido ese privilegio de ser alumbrados por Cristo. Hay que cuidar esta salvación con temor y con temblor. No seamos autosuficientes, no seamos confiados, no seamos insensatos, seamos prudentes, amén. Si el Señor nos ha puesto parámetros por su palabra, entonces no violemos los linderos, no crucemos, no rompamos las reglas que el Señor nos ha dado. Todas sus reglas, sus normas, su palabra es para protegernos, para cuidarnos, amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a Hebreos 4:1. ¿Qué dice la palabra? Temamos pues, se dan cuenta, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay que temer al Señor, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque algunos parece que todavía no lo han alcanzado. Siguen jugando con el pecado, siguen andando en hipocresía, en mentira. Y la palabra dice claramente que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Nosotros no podemos estar andando en hipocresía, ocultamente yo estar haciendo cosas indebidas, porque algunos parece que de verdad no lo han alcanzado. Hay que andar a la luz de la palabra, en la regla, no nos autoengañemos, no seamos ignorantes. ¿A quién tú crees que vas a engañar? ¿A tu pastor, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu tutor? ¿Tú piensas que tú estás engañando cuando haces cosas malas? No, hermanos, es Dios que te está viendo. Por eso que tenemos que tener buena conciencia y ser íntegros, sinceros. Amén.
Ahora vamos a Apocalipsis 3:5. ¿Están entendiendo ustedes que la doctrina de salvo siempre es salvo es una mentira, es una farsa, es un engaño? Oremos por ellos también, hermanos, porque el Señor no quiere que ninguno perezca. Lamentablemente nuestras iglesias han sido infiltradas, han entrado doctrinas de error, doctrinas mentirosas, engañadores. Todo esto lo hacen los jesuitas, los falsos que se meten y engañan a la gente. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos ser engañados, nos podemos deslizar. Por eso dice la palabra, a la ley y al testimonio. Tenemos que ver la palabra, analizar con el Espíritu Santo, que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a la palabra. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mire, está la condición. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Quiénes van a ser vestidos de vestiduras blancas? Los que vencieren al mundo, a la carne y al diablo. No se olvide que son nuestros tres enemigos mortales con los cuales tenemos que luchar diariamente por medio de la oración, el ayuno, la santificación, la palabra, la vigilancia. Amén. Entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Te das cuenta que Dios sí borra los nombres? Porque ellos dicen, no, que una vez salvo, siempre salvo, ya, no pasa nada. Si tú pecas, si tú te deslizas, tú eres salvo para siempre. No es así. El Señor está diciendo claramente que el que vence va a ser vestido de vestiduras blancas y no será borrado su nombre del libro de la vida. Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, si yo peco, si yo fallo, si yo me vuelvo un hereje, un apóstata, entonces el Señor va a borrar mi nombre de su libro. Está claro. No podemos nosotros engañarnos. Amén. Bien, ahora vamos a Apocalipsis 2:10, que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Porque el Señor nos prueba. A todos los cristianos que van a entrar al cielo tienen que ser probados y aprobados. Y mire qué más dice. Sé fiel hasta diciembre, hasta el 2030, hasta el 2050, hasta que te canses, hasta que te cases, hasta que tengas hijos, hasta que te jubiles. No, dice, sé fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Si tú eres fiel hasta la muerte, entonces recién el Señor te va a dar la corona de la vida. Se da cuenta que cae por tierra otra vez la doctrina calvinista, que ellos piensan que porque ya se bautizaron, que ya son cristianos, entonces ya son salvos para siempre. No es así. Está clara la palabra. Sé fiel hasta la muerte. Hay que ser fieles al Señor. La fidelidad es algo que el Señor toma en cuenta. Y si somos fieles hasta la muerte, entonces vamos a recibir la corona de vida. No te dejes engañar entonces. Sigue la palabra, cuida tu salvación con temor y temblor. Dice que todo el tiempo de nuestra peregrinación debemos conducirnos en temor. Eso también dice la palabra. Hay que tener esa reverencia de cuidar nuestra salvación. Que estamos sirviendo a un Dios de amor, sí, pero también es un Dios fuego consumidor. Que si nosotros provocamos a ira, hacemos cosas indebidas, abusamos de la gracia, pues el Señor nos consume, el Señor nos castiga. El Señor nos anhela celosamente, no nos quiere perder, nos da oportunidades, nos perdona, nos limpia, nos lava, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si tú le fallaste al Señor, el Señor te perdona, porque Pedro le negó al Señor y el Señor acaso le dijo, ya vete Pedro, ya no te quiero, ya tú me negaste. No, el Señor le dio otra oportunidad. Y así el Señor, mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Pedro recibió esa oportunidad. El Pedro blandengue, miedoso, fue transformado cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida. Y fue un Pedro renovado, que él daba la vida por el Evangelio. Hasta lo quisieron crucificar igual a Jesús. Y él no quiso ser crucificado igual a Jesús, a su maestro, porque lo tenía en alta estima. Y él prefirió que lo crucifiquen de cabeza.
Entonces Dios nos da oportunidades, hermano. No traicionemos ese gran amor que Él tiene para con nosotros. No juguemos con la gracia del Señor. El Señor nos perdona, sí, porque la palabra dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no podemos pecar a propósito, deliberadamente, programando el pecado. Eso es peligroso. Una cosa es que tú te deslices, que por A o B tú te descuidaste y luego reaccionaste. Es diferente a programar el pecado. Así que no juguemos con nuestra salvación, seamos temerosos del Señor. Hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Gloria a Dios. Vamos al siguiente texto, queridos hermanos, y al último texto. Amén. Apocalipsis 3:11, que dice la palabra: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tengo que retener, hermana? Mi salvación, mi santidad, mi pureza, mi integridad, mi vida de consagración a Dios, los dones que Él me ha dado, la gracia que Él me ha dado, los talentos que el Señor me ha dado, porque también vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, cuida tu salvación, para que ninguno tome tu corona. O sea que otra persona puede tomar tu corona. ¿Se dan cuenta que otra vez la doctrina de salvo, siempre salvo, no tiene fundamento? Te pregunto, ¿quieres tú que otra persona tome tu corona? Porque tu corona está, el Señor te está esperando ahí con tu corona de justicia, la corona de vida, la corona incorruptible de justicia nos espera. Que ninguno tome tu corona, vive en santidad, espíritu, alma y cuerpo, agrada al Señor, sé temeroso de Él, sé obediente a su palabra, sé sincero, sé recto, sé fiel, mantén tu corazón limpio, sé honesto, sé íntegro, sé justo, recto, para que ninguno tome tu corona. Esfuérzate y sé valiente, no te detengas. Amén. Bien, queridos hermanos, ese es el mensaje que quería compartirles acerca de salvo, siempre salvo, de la doctrina calvinista que me pidieron. Ahora ya sabes cómo defenderte cuando vengan ellos a decirte que ya todo fue hecho, ya no hay nada que hacer, que hecho está, pues ya puedes tú tener los textos y refutar los engaños del enemigo. Amén. Bien, queridos hermanos, les invito a suscribirse, a compartir este mensaje, a dejar su like y vamos a hacer una oración. Amén. Toda la gloria sea para ti, Dios mío. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias, Señor, por toda tu misericordia para con nosotros. Gracias por habernos salvado, Señor, del mundo, de la carne, del diablo. Ayúdanos a cuidar nuestra salvación, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por tu grande amor y misericordia hacia nosotros, Señor. Líbranos de deslizarnos, de envanecernos, de claudicar, de enorgullecernos, de creernos algo no siendo nada, Señor. A ti sea nuestro temor, a ti sea nuestro miedo, Señor. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, que queremos la corona, Señor, incorruptible de justicia, Dios mío. Queremos ser vestidos de vestiduras blancas, Dios mío. Queremos nuestro nombre nuevo, comer del árbol de la vida, Señor amado. Queremos las vestiduras blancas, nuestro cuerpo glorificado. Ayúdanos a serte fiel, Dios mío. Sálvanos, Padre, de esta generación maligna y perversa. Salva nuestra familia, Señor, tu iglesia a nivel mundial. Guárdanos como la niña de tus ojos y escóndenos bajo la sombra de tus alas. Dios mío, te pedimos que reprendas y quemes y destruyas todos los planes del diablo en contra nuestra, de mis hermanos. Deshace, Señor, todos los planes del diablo. En el nombre de Jesús caen por tierra todas las fuerzas del mal, con todos los altares satánicos, las palabras de maldición, los conjuros, los sacrificios satánicos en el nombre de Cristo son destruidos, quemados, bloqueados, con todo demonio de venganza y de maldad son amarrados, paralizados fuera en el nombre de Cristo. El Señor los reprende en nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús. Gracias, Dios mío, toda la gloria sea para ti, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, gracias por haber visto este video hasta aquí. Si el Señor quiere, regresamos en otra oportunidad. Amén. Que la paz del Señor Jesús quede con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios.